Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Educa Salud en la nueva clase de español con la teacher Celia. En el día de hoy tenemos nuevos contenidos, un tema muy interesantes. Hemos visto hasta ahora ya todo lo que tiene que ver con los textos narrativos, textos de los argumentativos, así como informes, novelas, cuentos, ensayos argumentativos. Pues en el día de hoy estamos ante un texto donde el autor busca expresar sus emociones, sentimientos y relacionar al lector a que se sienta motivado o se congregue a su sentimiento reflejado a través de sus palabras, donde va a medir la belleza y motivar al lector a que se conecte y se pueda expresar a su amada toda la emoción, el deseo, la ilusión, tristeza, agonía que vive dentro de su palabra. En el día de hoy, primero vamos a suscribirte a mi canal Educa Salud, dale like, comparte con tus compañeros, así para que cada vez reciba notificaciones cuando la teacher Celia suba nuevos contenidos. Pues muy bien, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema lo que es el género poético, el género literario, donde se va a desarrollar la belleza, las palabras, donde el autor comienza a expresar sus emociones. Cuando hablamos de un género literario, estamos ante un tipo de obra donde el autor trata de integrar a sus sentimientos, las emociones, la agonía, la creencia vivida y todas sus emociones a que el receptor se conecte y comprenda que no simplemente se va a estudiar una forma, sino todo el contenido de un texto. Y por eso utiliza lo que son los géneros literarios, los géneros poéticos. Pero antes de hablar de este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, vamos a entender qué es un poema. Un poema no es más que la composición estrófica distribuida en verso y que estos poemas ayudan a que estos se ajusten a una medida. Además, existen lo que son los poemas estróficos y no estróficos. Y en el día de hoy vamos a aprender a conocer un poquito de estos poemas estróficos, como es el soneto. El soneto no es más que una composición poética formada por 14 versos de 11 sílabas, mejor conocido como endecasílabo. Estos sonetos están representados a partir de dos cuartetos y dos tercetos. Estos cuartetos van a estar conformados por una ritma consonante al final de la última vocal tónica de cada verso, donde la primera va a rimar con la cuarta, la segunda con la tercera, y en los cuartetos se va a hacer una distribución de la primera con la tercera y va a quedar un verso suelto o versos libres, mejor conocido como los poemas no estróficos. Así, estos tercetos van a tener una secuencia más complicada que el de los cuartetos para su análisis. Para eso vamos a conocer cuáles son la estructura o estructura que debe de componer un soneto. Vamos a ver aquí, tengo el soneto de La noche alzada. Voy a leer el primer verso de la primera estrofa de este verso para poder entender entonces cómo se estructura, cómo está estructurada el soneto. Dice, urdido soy de la noche y de deseo, qué negro resplandor, qué sombra huraña prelumbra mi nacer. En una extraña de oscurecido asombro me paseo, buscando de contacto lo que creo, vive en mis dedos como puras hazaña de ciego amor y de cuerpo que no daña, adolescente siempre en su jadeo, y con un rubor temido como un miedo de encantarme en la cara y la medida del ignorado espacio en donde ruego. Justo en la luz y a su verdad ceñida, alzo mi noche todo lo que pudo, ya sintiendo llorar mi amanecida. Aquí vamos a ver entonces
cómo el poeta juega y cómo se va a distribuir estos versos dentro del poema para que sea un soneto. Los sonetos son muy utilizados tanto en las escuelas, en las universidades, en nuestro diario vivir, y es muy fácil para usted aprenderlo a identificar desde que podemos observar que un poema está distribuido en 14 versos y que en esos 14 versos hay dos cuartetos, es decir, dos estrofas. Cuando hablamos de estrofa nos referimos al conjunto de versos que compone un poema y estos versos están distribuidos entonces los versos son cada línea que compone un poema y la estrofa al distribuirse en esos versos se dividen en estrofa cuando lo agrupamos. Dentro de estos grupos están los sonetos que pueden ser de dos cuartetos y dos tercetos. En el primer verso, cuando dice ardido soy de noche y de deseo, vemos que rima al final termina la primera con la cuarta y la segunda con la tercera. Y si podemos observar, también está el otro cuarteto donde el primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Entonces se da A, B, B, A y A, B, B, A. Esos son los dos cuartetos que se rigen en lo que son en la composición clásica del soneto, que se rigen por una medida clásica y que se distribuyen, que son muy fáciles de reconocer durante todo el contenido. Además, existen los versos de arte mayor y de arte menor. Los sonetos son de arte mayor. ¿Y qué son los versos de arte mayor? Son todos los versos que constan de 8 sílabas a 14 sílabas en adelante. Y a eso le llaman verso de arte mayor, porque tiene 11 sílabas, mejor conocido como endecasílabos. Y lo de arte menor son todos versos de una sílaba a 8 sílabas. Y son de arte menor que son más rítmicos que los versos de arte mayor, es decir, tienen una exposición rítmica más acelerada que un verso de arte mayor. También estos versos, estos sonetos de poema, poseen lo que son las rimas consonantes, que son las rimas perfectas, aquellas rimas que pueden coincidir tanto al final del verso sonoro, en la última vocal de cada verso al final, pueden terminar tanto en consonante como vocal. Y aquí podemos ver una rima consonante terminada en vocal a partir de la última vocal tónica. Y en ese sentido, podremos decir entonces que también tiene dos tercetos. Los tercetos están ubicados un verso suelto en cada uno y lo vamos a ubicar. Dice, un rumbo temido con miedo. Vemos como este terceto hace una rima con el tercer verso, dejando en el medio el segundo verso suelto. Luego, que podemos utilizar C, D, C y a los últimos tercetos que dice, justa en la luz y a su verdad ceñida, alzo mi noche todo lo que puedo, ya siento llorar mi amanecida. Entonces, aquí vemos como este terceto hace una relación en el primer verso con el último verso, dejando suelto el segundo. Y también podemos utilizar este conjunto de ritmo al final, que podemos utilizar a C, D, E, o D, C, C o D, E, C, que son versos sueltos, mejor conocidos como versos, poemas no estróficos, que son versos libres, que el autor, y esto va a depender de la creatividad del autor o del escritor del verso o del poema, según la rima que él le pueda utilizar o los versos en la cual él quiera darle esa métrica. Pero además de eso, para conocer lo que es el soneto, también estamos viendo lo que es la estructura del soneto. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado en 14 versos de arte mayor
de 11 sílabas en decasílabos, mejor conocido, con 2 cuartetos y 2 tercetos, donde la primera rima con la cuarta, la segunda con la tercera, y en los tercetos el primer verso rima con el tercero, dejando un verso suelto. Esa es la estructura de un cuarteto, de un soneto. Pero ¿qué pasa? También vamos a conocerle cómo el soneto se distribuye a partir de la métrica, la licencia que debe tener, tomando en cuenta las licencias métricas como es la sinalefa, que pueden aparecer más de 11 sílabas, pero dependiendo de la regla o del fenómeno de la sinalefa que me dice que se van a agrupar 2 sílabas cuando una palabra terminada en vocal dentro del verso inicia otras palabras con vocal, se van a agrupar estas 2 vocales y van a formar una sola sílaba. También hay que tomar en cuenta dentro de esta estructura para la medición del soneto, para contar sus sílabas, el fenómeno del hiato y del diptongo. Es decir, cuando aparece la sinieresis, que es la rotura donde se agrupa un hiato y se convierte en 2 sílabas o en un diptongo, entonces ahí hay que tener en cuenta también, y también la última acentuación de la vocal acentuada o la sílaba tónica en el verso final. Si puede ser esdrújulas o si puede ser aguda. Cuando el verso termina en una sílaba tónica, mejor conocida como aguda, el verso se le va a sumar una sílaba más, y si tiene 10 sílabas, y a partir de la sílaba tónica, que es la que me va a llevar a mí a decir si le puedo sumar sí o no, entonces si el verso termina en una sílaba tónica aguda, se le va a sumar una. Vamos a decir entonces que 10 más 1 van a ser 2, más 11, y ahí va a encajar el verso. Pero ¿qué pasa? Puede ser que aparezca un verso de 12 sílabas y con una palabra esdrújula. ¿Qué pasa entonces en los sonetos cuando encontramos una palabra esdrújula dentro de este verso al final, que le vamos a restar una sílaba? Recuerden que la sílaba es cada emisión de voz o golpe de voz que damos dentro de una palabra, y la separamos según los golpes de voz que damos dentro de ella. Y entonces, al separarla, estas palabras esdrújulas, le vamos a restar. En vez de sumarla como la aguda, le restamos. Y si tiene 12 versos, 12 sílabas, ponemos que 12 menos una, que es la sílaba esdrújula, me va a dar 11 sílabas para que encaje el soneto. Recuerden que los sonetos son de arte mayor, pero con sílabas en decasílabo, es decir, de 11 sílabas. Pero ¿qué pasa con las otras palabras graves? Cuando el verso termina en una palabra grave, el verso se mantiene, no varía ninguna de su rotura, sino que se mantiene. Esa es la estructura que debe de tener un soneto. Ahora vamos a conocer la parte interna o el contenido, el tema en el que se desarrolla el soneto. Hablando del tema en su contenido, puede decirse que el primer cuarteto presenta el tema del soneto y que el segundo lo amplía o lo desarrolla. En el primer terceto se reflexiona sobre ella, sobre la idea central, o expresa algún sentimiento vinculado con el tema de los cuartetos, mientras que en el terceto final es el más emotivo, remata con una reflexión, y ambos casos desatan los versos anteriores. De esta manera, el soneto clásico presenta una introducción, un desarrollo, una conclusión en el último terceto, que da un modo de soneto del resto del poema. Es igual que nosotros estemos desarrollando un tema, un texto narrativo, donde ubicamos una introducción,
un desarrollo donde se da todo el nudo, todo desenlace, conflicto, trama, aquí el autor del poema trata de expresar y de glosar todas las emociones y sentimientos que él siente: dolor, agonía, tristeza, envidia, odio, reverdía hacia el amor o hacia la persona amada, o su abandono hacia esa persona. Y al final entonces remata en el último terceto, perdón, donde hace un análisis breve de todo lo resaltado en los cuartetos o en el desarrollo del tercer terceto, donde él hace un remate de reflexión de lo expresado en el tema, en el contenido vivido. Para conocer un poquito del origen de lo que es el soneto, vamos a decir que el soneto nace en España, en Sicilia. Allí se esparce y hace un nuevo crecimiento en el siglo XIV, donde allí es que tiene su mayor auge. ¿Qué pasa? Que a partir de su crecimiento y desarrollo en Sicilia, se esparce y se traslada a Italia, donde allí hace su nuevo mundo, hace su boom y se esparce por el mundo entero a partir de del siglo XIV. Ya para el siglo XIV fueron muy importantes los sonetos amorosos de Dante Alighieri, dedicados a su amada Beatriz Portinari. Este escribía su hermoso poema donde él imaginaba cuando Beatriz parte al cielo. Su amor era tan grande en su obra Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde él representa todo ese amor que él representaba y la veía en el bosque, en el campo, en el parque, cómo ella se mecía y veía cómo su alma se elevaba blanca, llena de mariposas blancas, volaban a los cielos y se le salía del pecho todo el amor que él sentía hacia su amada Beatriz. Y luego entonces ya en su libro se representa y ya es recogido entre el libro de Betanou, pero el sonetista que mayor influencia le encajó a lo que fue el soneto fue el poeta argentino Petrarca, en cuya cancionero se refleja como la estructura más elevada para la expresión del sentimiento a través de la influencia de Petrarca. En sus sonetos se entiende el resto de la literatura europea. Es decir, que para conocer sobre esta historia del soneto, vemos como una máxima representante de la literatura del siglo XIV, como es Dante Alighieri, Petrarca y Lope de Vega, se envuelven a partir de su cancionero de amor, donde refleja todas las emociones y vivencias que él le demostró a su amor en esta historia. Vamos a leer entonces, lo voy a alejar con un hermoso sobre todo su sentimiento. Dice aquí: un soneto me manda ser violante, que en mi vida me ha visto tanto aprieto. 14 versos dice que un soneto, burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallaría consonante y estoy a la mitad de otros cuartetos, mas si veo que en el primer terceto no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto me voy entrando y parece que entre por pie derecho, pues por fin con ese verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Canta si son 14 y está hecho. Y con esto me despido, reflexionando y para que entiendan la belleza de lo que es el poema, la expresión y la emoción que expresan los poetas al escribir, donde reflejan cada uno de sus sentimientos, esperando que esta clase ha sido de gran interés, de gran emotividad para cada uno de ustedes. No olvide suscribirse al canal, estar atento a que cada día estaré subiendo nuevos contenidos con la teacher Celia en la clase de español. No dejen de estar ahí
comparte, denle like y que pronto estaré subiendo nuevos contenidos. Que Dios me lo cuide y me lo ampare. Chao, chao. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí ha sido la clase en el día de hoy. Muchas gracias. Espero que les haya interesado mucho el tema. Les exhorto que se mantengan bien atentos a cada uno de los contenidos que la teacher Celia sigue subiendo en el día de hoy. Que Dios me lo cuide y me lo ampare siempre.